Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están todos en esta tarde? ¿Felices, gozosos, llenos de gratitud? Espero que sí, ¿no? Considerando lo que estamos contemplando en este gran día, que al fin del día es lo que hacemos domingo tras domingo, ¿no? No hay como una diferencia en particular, solamente que sí decoramos y todo eso, pero domingo tras domingo celebramos a Jesucristo, que es lo que estamos haciendo una vez más en esta tarde. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, bienvenidos a nuestros amigos que nos estén acompañando. En esta tarde voy a estar tomando lectura de nuestra confesión de fe. Va a ser en el capítulo 8, va a ser el artículo 2. El Cristo, el mediador. Esa es la temática de esto. Dice ahí: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él, que hizo al mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Qué glorioso poder escuchar esto. Y como ustedes bien saben, hermanos, la confesión de fe no es nada más una confesión que se basa en las Escrituras. Es una explicación de lo que enseñan las Escrituras. Con esto en mente, me gustaría que me acompañaran a leer en la Biblia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 1 y 14, contemplando lo que acabamos de leer en nuestra confesión. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y el 14. Nomás estaremos leyendo esos dos versículos. Y si se podrían poner de pie, se los agradecería como indicación de que estamos listos. El Evangelio de acuerdo a San Juan, capítulo 1, versículos 1 y el 14. Dice lo siguiente: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde aquí ya podemos observar dos cuestiones que me gustaría traer a su mente. Aquí estamos viendo de que el Verbo siempre existió con Dios. Después nos dice quién es el Verbo, es Jesús. O sea que Jesús es eterno. Jesús siempre ha estado con Dios, es en referencia al Padre. Aquí podemos observar esa segunda indicativa de que Jesús y el Padre no son la misma persona. Jesús es su propia persona, de igual manera como el Padre. Tenemos a la primera persona de la Trinidad y a la segunda persona de la Trinidad. Ambos completamente Dios y eternos. Nos dice aquí también que Jesús es el Verbo. ¿Por qué es el Verbo? Porque Jesucristo vino a revelarnos, a explicarnos, a demostrarnos quién es Dios. Es en Cristo que nosotros podemos adquirir entendimiento de quién es Dios en su persona y su naturaleza. Y luego el versículo 14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí lo que estamos viendo es precisamente la encarnación de Jesucristo, Jesús, Dios encarnado. Aquí es donde vemos las dos naturalezas que tiene Jesús. Jesús completamente Dios, pero a la misma vez Jesús completamente hombre. Es en Jesús que nosotros tenemos conocimiento de Dios. Ese mismo Dios, el Hijo de Dios, que es eterno, vemos que cuando se hace hombre es limitado en ciertas cuestiones. El Dios que es omnisciente
Nos dice las Escrituras después que Jesús en su naturaleza humana crece en sabiduría. El mismo Dios que no es limitado por el espacio, en su naturaleza humana es limitado por el espacio. El mismo Dios que es inmortal, vemos que en su naturaleza humana muere. Y aquí vemos las dos naturalezas de Jesucristo. Y en sí la Navidad no tiene sentido sin apuntar a la muerte o a la cruz de Jesucristo, porque eso es precisamente lo que estamos celebrando, lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Y es con esto que me gustaría llamar la atención y hacer el llamado a adoración esta tarde, hermanos. Al contemplar estas cuestiones, al tener esto en nuestras mentes, al cantar, al estar expuesto a la palabra de Dios, al ver precisamente el gran regalo de salvación que nos ha dado Dios, no solamente la salvación en sí, pero el gran regalo de la persona de Jesucristo, que nos lleva a la conclusión de que aparte de Cristo nosotros no podemos recibir salvación. Así que con esto en mente, hermanos, oremos y alabemos a nuestro Dios. Padre, al contemplar tu verdad y tu gracia, como acabamos de ver, la gracia que hemos recibido en tu Hijo, no solamente la gracia inmerecida como pecadores, que a través de fe hemos recibido salvación, pero toda nuestra vida cristiana depende de tu gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer que esté separado de tu gracia. Te damos muchas gracias por la expresión de amor que también podemos ver en la cruz, que aun cuando éramos pecadores, tú diste a tu Hijo por nosotros. El mismo Jesús se hizo uno como nosotros para hacer el sacrificio perfecto, para ir a la cruz y para morir por nosotros los pecadores, Padre. Es el mejor regalo que hemos podido recibir y te damos muchas gracias por eso. Es con corazones llenos de gratitud y de gozo, Padre, que venimos aquí a exaltar tu nombre. Así que bendice este tiempo, Padre, y que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén.
nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. nos
Hijo de Dios, duerme en paz celestial, duerme en paz celestial. Noche de paz, noche de amor, tiemblan pastores al ver la visión. Desde los cielos se anuncia a gran voz, coros celestes dan gloria a Dios. Hoy nos nació el Salvador, hoy nació Cristo el Señor. Noche de paz, noche de amor, grande la estrella, luz del Señor. Junto a los ángeles cantamos hoy, dándole gloria al Rey nuestro Dios. Cristo Jesús nos llegó, la salvación nos noche de paz, noche de amor, Dios el Padre a su Hijo dio, alba de gracia que nos anunció, amanecida la gran redención. Cuando nació el Salvador, la noche que Él nació. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar los ángeles lo anuncian. Oh noche divina, nació el Salvador.
nos libertó, rompió nuestras cadenas, su ley, su amor y su paz se nos dio. Nos enseñó a amarnos uno al otro y en su nombre ya no hay más opresión. Con gratitud traemos alabanza, la gloria y el poder son del Señor. Hoy adorar, los ángeles lo anuncian. Oh noche divina nació el Salvador. Hoy adorar, los ángeles lo anuncian. Oh noche divina nació el Salvador. Hoy adorar, postrados te adoren. Oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació Cristo el Señor. Aquellos que nos visitan por primera vez, sean muy bienvenidos. Nos alegra tenerles acá en NBC Español, Fe Bíblica en Español. Esperamos no sea la única vez que nos visiten. Es un placer poder recibirles. Hermanos, iglesia, voy a invitarlos a abrir Hebreos. Y lo que vamos a hacer en esta tarde es hacer una meditación en los primeros versos de este libro, que son los versos 1 al 4 del capítulo 1. Vamos a tomar lectura y vamos a orar a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Oremos. Oh Rey, te damos gracias por venir a este mundo a salvarnos. La necesidad más urgente que tiene el ser humano y que teníamos nosotros es el ser perdonado de nuestros pecados. Te damos gracias por tu sacrificio, por un día estimado en tu tiempo. Te hiciste uno como tus criaturas, con el propósito y la misión de rescatarnos, de salvarnos y hacernos tus hijos. Oh Señor, queremos pedirte que seas con nosotros en esta tarde, que continúes hablándonos en esta meditación de tu palabra, que podamos ver claramente quién es Jesús. Te pedimos, Señor, que en el poder de tu Santo Espíritu traigas convicción fuerte en nuestras vidas, al punto que nosotros nos volvamos cada día más a ti. En el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La carta a los hebreos, hermanos, es una carta que fue escrita para judíos que se habían convertido al cristianismo. Sin embargo, el autor estaba observando que muchos de ellos estaban en grave peligro, puesto que estaban claudicando entre si volver al judaísmo de donde Dios los había sacado, que ellos se valían o pensaban que podían salvarse a sus propias expensas. Estas personas que creían en el judaísmo como tal, o la ley, creían que por medio de sus obras podían salvarse. Sin embargo, estos, al escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se convirtieron, pusieron su fe y esperanza en el Salvador. Pero había la posibilidad de que estos regresaran, de que estos dieran pasos atrás. Y no solamente por la presión de otros judíos que aún no se convertían al cristianismo, que querían traerlos nuevamente a la religión del judaísmo, sino que también las persecuciones se habían hecho constantes para muchos de ellos. Muchos de ellos estaban sufriendo precisamente por haberse convertido a Cristo. Como en nuestros días se usan las expresiones, no, te metiste a esa religión. Bueno, esas eran las mismas expresiones de muchas personas hacia estos hebreos que habían abrazado a Jesús por medio de la fe. Muchos de ellos habían perdido sus empleos, muchos de ellos estaban siendo castigados, perseguidos, estaban siendo vituperados. Así es de que el autor de Hebreo, aunque creo que es el apóstol Pablo, cree que es necesario escribir esta carta para animarlos por medio de entender, recordar quién es la persona, aquella en la cual ellos han puesto su fe y su esperanza. Y es por eso que desde la introducción de esta carta vemos al autor siendo tajante, siendo claro quién es Jesús en aquel que han creído. Así es de que lo que yo tengo en mente, hermanos, en esta tarde es compartir con ustedes quién es Jesús, el niño que nació en Belén. ¿Quién es Jesús, el niño que nació en Belén? Hermanos, antes de comenzar a analizar la descripción de estos versos, permítanme decirles que aunque nosotros sabemos que Jesús nació como un niño, como nacen todos los seres humanos, como venimos a este mundo, Jesús no se quedó siendo un niño. Y esto es importante también recalcarlo desde la entrada. Ciertamente Jesús nació como un bebé, como todos nacemos, simplemente que Él nació concebido del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Dios se encarnó. Pero este niño no se quedó, o este bebé no se quedó siendo un bebé, sino que Él continuó creciendo. Creció en sabiduría, creció en estatura, creció en gracia delante de los hombres. Y eso ustedes lo pueden cerciorar en Lucas capítulo 2, verso 52. Ese niño creció siendo un niño obediente y sumiso a sus padres, respetándolos y honrándolos.
Ese niño también en cierto momento discutió con los principales sacerdotes de la religión del judaísmo. Entraba a las sinagogas y discutía con ellos, puesto que ellos no sabían interpretar la palabra de Dios. Y de esta manera Jesús también enseñaba que Él era la autoridad de la palabra de Dios, porque Él mismo la dio. Aquel niño fue creciendo hasta convertirse en un joven, el cual ayudaba a José a pulir la madera. Recuerden que José era carpintero y Jesús nació ahí, bajo la cobertura como padre José. Y ahí le ayudaba a él a pulir constantemente la madera. Posteriormente, Jesús comenzó su ministerio público, comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación de parte de Dios para todos los hombres. O sea, que en Él, en la persona de Él, había perdón de todos los pecados y había una nueva vida a través de Él. Comenzó con gracia, por tanto, a predicar, a sanar a los quebrantados de corazón. Expulsó mediante su poder, su manifestación de poder, librando a las personas bajo la opresión de demonios. Ordenaba bajo su poder a la naturaleza y mediante su autoridad, la naturaleza misma se sujetaba a su voz. Y eso mostraba precisamente tener dominio sobre todas las cosas. Ustedes saben, curó paralíticos, restauró la vista de ciegos, resucitó a los muertos, y cuando lo hacía comúnmente decía: yo soy la resurrección y la vida, quien crea en mí aunque esté muerto vivirá. Ese niño que nació en Belén vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Sin embargo, la misión de Jesús era ir a la cruz del Calvario, donde sería clavado en esa muerte y muerte de cruz. Pero al tercer día, Él resucitó de entre los muertos, porque la muerte no lo pudo retener. Jesús subió al cielo y está sentado ahora mismo a la diestra de Dios, el Padre, en majestad y gloria, intercediendo por aquellos que son de Él. Él es Jesús, hermanos. Él es Jesús, amigos, al cual nosotros adoramos y le servimos. Para nosotros como cristianos, esa es la esencia de la Navidad. Algo que es muy común al observar en estos días es de que las personas no saben el significado, la esencia de la verdadera Navidad. Para muchos la Navidad solamente consta de luces, de regalos, de fiestas, de comidas. Y no que haya algo malo en todo eso, sino que si nosotros perdemos de vista lo que verdaderamente significa la Navidad, nosotros nos perderemos la esencia de la Navidad. Veamos entonces, hermanos, quién es Jesús a través del libro de Hebreos, verso 1 al 4. Perdonen. Verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Algo que es claro es que Dios habla, hermanos. Al Dios al cual nosotros adoramos y servimos, habla. Nuestro Dios no es un Dios mudo. Nuestro Dios no se ha enmudecido, no nos ha dejado a nuestras expensas. Dios se ha comunicado con los hombres, Dios se ha comunicado con sus criaturas, Dios se ha comunicado con nosotros. Y el autor de Hebreos comienza diciendo: Dios ha hablado antes de muchas maneras. Y nosotros podemos pensar en lo siguiente: ¿cómo Dios se ha comunicado con los seres humanos? Dios se revela por medio de la naturaleza. Dios se revela por medio de la naturaleza. En otras palabras, por medio de todo lo que existe, por medio de lo que nosotros vemos, podemos deducir que hay
un Dios que hizo todas las cosas. La ciencia ciertamente dice que las cosas vinieron a existir por medio del azar, por una explosión que sucedió hace miles y miles y miles de millones de años. Sin embargo, eso sería una verdadera burla, puesto pensar que de una explosión vengan las cosas a existir y que marchen a la perfección. Alguien quiso vernos la cara. Esa es la realidad. Dios dice claramente, Él hizo las cosas con el poder de su boca. La creación vino a existir. Precisamente también, hermanos, la creación nos anuncia que hay un Dios detrás de todo esto. Así es de que Dios se ha comunicado en primera instancia por medio de la creación, por medio de la naturaleza. O sea, la creación anuncia la existencia de Dios como creador. Pero también Dios revela la conciencia de todos los hombres. Y esa es otra forma de hablar. Esa es otra forma de comunicarse, Dios. Todos los seres humanos tenemos una conciencia. Y esa conciencia fue dada por Dios. Y nuestra conciencia anuncia que hay un Dios. Inclusive, todo ser humano, por ejemplo, cuando está haciendo algo que es incorrecto moralmente, o en cualquier sentido, cuando sabe que está haciendo lo incorrecto, el ser humano sabe que está haciendo algo incorrecto. Y por medio de la conciencia también le dice que está haciendo algo incorrecto. La pregunta es, ¿quién puso esa conciencia? Dios puso esa conciencia. Y nosotros sabemos, hermanos, por experiencia propia. Pero no solamente Dios se ha revelado por medio de la creación y por medio de la conciencia. Dios se ha revelado hablando en su palabra desde hace mucho tiempo por medio de sus profetas. Y eso es precisamente lo que nos dice el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Ciertamente hace énfasis en primer lugar a los profetas del Antiguo Testamento, donde Dios les daba palabra o Dios les decía, hablen tal cosa. Y los profetas anunciaban lo que Dios quería que se dijese. Así es de que Dios de esa manera también se comunicaba. Más aún, en el verso 2 dice también que Dios se revela por medio de Jesús. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo primero que vemos en el verso 2 es de que dice claramente, Dios nos ha hablado por medio de el Hijo. El Hijo, H mayúscula. Dios nos ha hablado por medio de Él. Así que lo que está diciendo claramente es que a través de Jesús Dios nos habla, Dios nos ha hablado de una mejor manera. ¿Por qué de una mejor manera? A través de Jesús. Porque Él, Jesús, es superior a todo. Jesús es el Hijo de Dios. Pero hermanos, la diferencia entre Él y nosotros es que Él es Dios y Él es eterno y Él ya vino a este mundo siendo Hijo de Dios. Eso es precisamente lo que significa Juan 3:16, cuando dice que el unigénito Hijo de Dios vino a este mundo dado por el Padre. Unigénito es el único. Antes de Él no hubo absolutamente nadie. Por el contrario, nosotros venimos a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesús. Reina Valera, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Son claras las escrituras. Ninguna persona es automática para ser hijo de Dios. Se es hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo. En segundo lugar, veamos quién es Jesús, contestando la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? Él es el heredero de todas las cosas, nos dice el mismo verso 2. En estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. En otras palabras, el autor de Hebreo está dejando claro que Jesús es el heredero de todas las cosas. Todo lo que es del Padre es del Hijo. Jesús, por tanto, es el dueño de todas las cosas, no de algunas cosas. Jesús es el dueño de todas las cosas. Por tanto, como Jesús es dueño de todas las cosas, Él ha dado potestad a usted de todas las cosas. Eso es algo que muchas veces nosotros perdemos de vista. Los que estamos a través de la fe en Jesús, todas las cosas que pertenecen a Jesús también pertenecen a los suyos. Porque usted es hijo de Dios, usted es dueño de todas las cosas. Porque vuelvo, insisto, es lo que nos está diciendo el verso 2. Jesús es el heredero de todas las cosas. Y al usted y yo estar en Cristo, eso también nos hace heredero. Jesús es el heredero, usted viene siendo coheredero de Dios y coherederos de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17 dice lo siguiente: y si hijos de Dios, por tanto también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué privilegio tenemos? ¿Ha pensado eso? O tal vez lo ha olvidado. Pero eso es un grande privilegio que Dios nos ha dado de gracia. Hermanos, somos coherederos con Cristo de todo lo que a Él le pertenece. En tercer lugar, ¿quién es Jesús? Dice el verso 2b que por medio de Él se hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Aquel bebé, aquel niño que fue puesto en un pesebre, era el creador del universo. Isaías dice que Jesús midió las aguas sobre la palma de su mano y es el mismo que puso sobre la balanza en precisión el mundo entero. Isaías capítulo 40, verso 12 dice: ¿quién midió las aguas? En forma de pregunta. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? Hermanos, por supuesto, es Dios. Bien, pues Jesús es el mismo, dice Hebreos. Jesús es el mismo que hizo las estrellas. Es Jesús mismo quien hizo el firmamento. Jesús hizo todas las cosas. Pablo en el Nuevo Testamento afirma una vez más de que Jesús hizo el universo. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él, o sea en Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amén. ¿Cómo Jesús hizo todo el universo? Es la siguiente pregunta. Hermanos, Génesis 1 dice que por medio del Logos, Dios habló y todo fue creado. Por eso Jesús es el Logo de Dios. Juan dice: en el principio era el verbo, el Logos, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El creador del universo entero habitó entre nosotros. Por eso uno de los nombres adjetivos para Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso es precisamente lo que significa la Navidad, la esencia de la Navidad, que Dios, el creador del universo, habitó entre nosotros, que un día vino y se hizo uno como sus criaturas. Pero ese bebé era el creador del universo. En cuarto lugar, ¿quién es Jesús? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué quiere decir
el resplandor de la gloria de Dios. Es muy común que en nuestro vocabulario como creyentes, al reconocer la soberanía de Dios y reconocer su gloria, nosotros decimos, hacemos las cosas para la gloria de Dios. Las Escrituras nos incitan a que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Pero ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios es la suma completa, plena, absoluta de todos los atributos de Dios. Pensemos en los siguientes atributos que pertenecen solamente y exclusivamente a Dios. Dios es autoexistente, Dios es infinito, Dios es inmenso, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, trascendente, soberano. Todos esos atributos pertenecen a Dios, por eso hablamos de su gloria. Mas hay otros atributos de Dios, los cuales son comunicables y que Dios ha compartido y que nosotros los conocemos. Por ejemplo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es compasivo y Dios es clemente, Dios es bondadoso y Dios es perdonador y Dios es verdadero. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que los atributos de Dios son superlativos, hermanos. Van mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Precisamente por eso es Dios. Y todos esos atributos superlativos están sintetizados en la persona de su Hijo, en la persona de Jesús. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es divino. Él es la luz de la sabiduría que resplandece. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Él es la luz. Jesús es la luz. Y en Él no hay oscuridad. Él irradia la luz de la gloria de Dios, de su perfección y majestad. Una de las cosas comunes que nosotros escuchamos mayormente ahora con las redes sociales es de que están impregnadas de tanta obscuridad. Las personas que aún no son creyentes pueden percibir el mundo no está bien. Aún las personas que no son creyentes pueden decir este mundo es malvado. Este mundo está en oscuridad. Aún muchos abogan y dicen este mundo necesita ser renovado. Porque el mundo está lleno de maldad. Pueden palpar, pueden sentir la opresión de las tinieblas. Bueno, Jesús es la luz. Jesús es la luz. En Él no hay oscuridad. Él irradia la luz de la gloria de Dios, su perfección y su majestad. Él es Jesús. Él es Jesús al que nosotros celebramos y adoramos domingo a domingo. No solamente en esta Navidad, sino domingo a domingo. Amén. En quinto lugar, ¿quién es Jesús? Dice el autor de Hebreos que Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Verso 3. Y la imagen misma de su sustancia. Eso es lo que significa. La expresión exacta de la naturaleza de Dios es Jesús. La imagen misma de su sustancia. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, hermanos, la Biblia nos dice que Dios es infinito. O sea, en otras palabras, es imposible de que nosotros podamos definirlo en un solo nombre. No hay una definición exacta para nosotros poder definir a Dios. Por eso Dios revela en su palabra con muchos nombres, o se revela a sí mismo con muchos nombres. Dios trasciende nuestra propia capacidad de razonamiento. No sé si ustedes han pensado esto, pero ¿sabían ustedes
que cuando nosotros entremos en la gloria futura, en la gloria eterna, nosotros estaremos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre, delante de nuestro Salvador. Sin embargo, nunca terminaremos de conocerlo. Nosotros continuaremos aprendiendo de Él. ¿Por qué? Porque nunca, aunque estemos en los cielos, terminaremos de aprender de Él. Precisamente porque Dios es infinito. Y nosotros continuaremos, amados, aún allá, continuaremos aprendiendo de Él. Sin embargo, hermanos, nosotros por ahora tenemos la palabra de Dios, aunque todavía no estamos allá. Nosotros estamos aprendiendo acá, estamos comenzando a aprender acerca de Jesús, de quién es Él. Él es infinito, Él es grande, trasciende nuestra manera de pensar. Imagínense, hay unas ocasiones donde algunos se desmotivan y dicen, ay, a veces siento que esas cosas ya las sé. Probablemente de oídas, probablemente de intelecto. La palabra de Dios dice que Dios nos ha llamado para ser como su Hijo Jesucristo. Dios está formándonos en la persona de su Hijo. La pregunta entonces que queda ahí es, ¿qué tanto tú y yo hemos crecido a la imagen de su Hijo Jesucristo? Hermanos, tú y yo nunca vamos a terminar de aprender de nuestro Señor. Ni en este mundo, ni en la venidera. Constantemente estaremos aprendiendo y mientras más aprendemos de Él, disfrutaremos más de su presencia. Bien, amados, entonces Jesús es la expresión exacta de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso significa que Jesús siempre ha existido. Jesús nunca tuvo un comienzo de existencia. Hay una pregunta que constantemente las personas se hacen. A ver, si Dios hizo todas las cosas, ¿quién hizo a Dios? Se han preguntado muchos. Inclusive antes de ser creyentes, algunos de nosotros nos hacíamos esa pregunta. Es que a mí me cuesta trabajo creer en Dios. ¿Por qué? Es que si Dios hizo todas las cosas, mi pregunta es, ¿quién hizo a Dios? Bueno, esa es una pregunta válida, ciertamente. Sin embargo, considero, y con todo respeto, es muy falta de sabiduría. Es muy tonta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no fue creado. Precisamente ahí es donde vemos nosotros nuestras limitaciones. Como nosotros hemos sido creados, la naturaleza y todo lo que está a nuestro alrededor es creado, pensamos erróneamente que a Dios también lo tuvo que haber hecho alguien. No, Dios es el creador de todas las cosas, como ya vimos. Existen las cosas porque Él es el creador. Tú y yo existimos porque hay un creador. Lo quieras creer o no lo quieras creer. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. Dios es el creador de tu vida y de mi vida. Y la palabra de Dios es muy clara. Dice que hay un día donde toda persona, de toda lengua, de toda nación, se postrarán delante de su creador. Y toda lengua confesará que solamente Él es el Señor. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar tú? ¿De aquellos que sufren viendo al Rey de Reyes con dolor, con lágrimas? ¿O serás de aquellos como nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, donde ese día nosotros estaremos con gozo y con alegría? ¿En dónde estás tú? Bueno, precisamente ahí vemos la gloria de la majestad, de su bondad, de su misericordia.
que Dios, el creador de todas las cosas, vino y habitó entre nosotros, entre sus criaturas, y vino a dar su vida en rescate de muchos. Muchos se preguntan también, ¿cómo puedo conocer a Jesús? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo tener una relación estrecha con Dios? Bueno, la respuesta a esa pregunta está precisamente en nuestro Señor Jesús. Él es la respuesta. Si usted conoce a Jesús, usted conoce a Dios. Si nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios el Padre. Si usted y yo no conocemos a Jesús, no conocemos al Padre. Así es de que si usted conoce a Jesús, usted conocerá y conoce a Dios. En sexto lugar, sigamos aprendiendo, mis hermanos, en esta meditación. ¿Quién es Jesús? Dice el autor de Hebreos que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Verso 3. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Muchos cuando piensan en Dios, y no solamente los niños, sino aún adultos, cuando piensan en Dios, piensan en un viejito que está sentado ahí en una silla, despreocupado de las cosas que suceden en el mundo, despreocupado por las cosas que te suceden a ti y a mí. Muchos cuando piensan en Dios, piensan como una especie también de un relojero que le da cuerda al reloj y ese reloj está en automático siguiendo su curso sin que nadie intervenga. Pero amados, amada iglesia, esa es una distorsión de la obra de Dios. Porque Dios está trabajando todo el tiempo. Dios no es un viejito que está sentado ahí en su silla sin hacer nada. Dios no es aquel que le dio cuerda como a un reloj para que siga el mundo su curso sin Él intervenir ni en tu vida ni en la mía. Dios está trabajando ahora mismo. Y Dios está trabajando en tu vida y en la mía. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y por su palabra es que sostiene todas las cosas. En otras palabras, nada ocurre fuera de su voluntad. Esto ya de entrada debería darles descanso a todos. Usted que está en Cristo. Usted que está en Cristo, recuerde, no hay ni un solo cabello suyo que no esté contado. Nada puede tocarlo, nada puede tentarle, a menos que Dios que sostiene el universo lo permita. Nada podrá pasarle a menos que Dios lo permita. Eso es importante que también no solamente nosotros como adultos tengamos este claro entendimiento, sino que podamos compartir con nuestros hijos también. No sé si se han dado cuenta, pero el mundo cada día más se intensifica precisamente y nuestros hijos, todos son expuestos a las redes sociales y se hablan muchas cosas, inclusive hasta muchos pastores meten miedo a las personas. Solamente hay un trabajo que se está haciendo en el mundo y las personas están en constante miedo. ¿Qué va a suceder esto? ¿Qué va a suceder esto otro? ¿Qué va a haber desde ataques de aliens, desde quién sabe qué tantas cosas? Y ahí están pensando, todos temerosos. Amados, solamente hay un solo Dios. Hay un solo creador de todas las cosas, el cual subsiste en tres personas: el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él es Jesús, el Salvador del mundo, es el que sostiene el mundo en sus manos. Sostiene el universo en sus manos, el mundo en sus manos, cuanto más su vida y la mía. Nada podrá sucederle, nada podrá sucedernos a menos que Dios lo permita. Esa es la seguridad de un creyente, esa es la seguridad y debería ser la seguridad de todo aquel que está en Cristo. Amén. Hay una cosa más dentro de esta extraordinaria verdad que Jesús sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, es que por eso mismo Él cuida de usted. Él escucha sus oraciones y las atiende. No solamente Él las escucha, Él las atiende. Le pido, por tanto, niños, jóvenes, adultos, que reflexionemos, usemos esta Navidad también, como cada año tenemos en la gracia de nuestro Dios, la oportunidad de celebrar que Jesús nació. Aprovechemos este tiempo para reflexionar sobre estas verdades, para que de esta manera ni tú ni yo nos perdamos la esencia de la Navidad. Jesús es el sustentador del universo entero, cuanto más de su vida y de la mía. Amén. Séptima expresión que vemos acá en los primeros versos de Hebreos. ¿Quién es Jesús? Dios es perdonador de nuestros pecados. Y estamos ahí en el mismo verso 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios es perdonador de nuestros pecados. En estos tiempos es común, en esta fecha, es común de que muchos se quedan con el bebé del pesebre. No van más allá. Como lo dije al principio en la introducción, hermanos, Jesús no se quedó como un bebé, sino que Cristo creció en sabiduría, creció en gracia, vivió una vida de perfecta obediencia a Dios, la vida que Dios demanda de usted y de mí, la cual no podemos vivir. Jesús la vivió. Siendo perfecto, fue y sufrió la más horrenda de las muertes, muerte de cruz. Ese bebé tenía como destino, como misión, morir en una cruz. Jesús murió en una cruz para dar su vida en rescate de tus pecados, de mis pecados, de los pecados de muchos. Por tanto, Jesús, ese bebé que nació en un pesebre, al crecer y vivir una vida de perfecta obediencia, dio su vida en la cruz para rescatarnos de nuestra maldad, pero también rescatarnos de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Eso es lo que está diciéndonos aquí el autor de Hebreos, mis amados, solo que está, por supuesto, usando términos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios instituyó el sacrificio de corderos para limpiar los pecados del pueblo. Los sacrificios los llevaban a cabo los sacerdotes. Sin embargo, hermanos, todos esos sacrificios de corderos, de palomas, de animales, aún los sacerdotes mismos, todo eso, el templo, todas esas cosas apuntaban a lo que habría de venir, o sea, a Jesús. Los sacrificios de animales, más específicamente, apuntaban al sacrificio de Jesús en la cruz, quien moriría, derramaría su sangre en propiciación de nuestros pecados. Así que Jesús fue tanto como el cordero, como el sacerdote. Un solo sacrificio fue suficiente para llevar el pecado de muchos. Un solo sacrificio. La sangre de Jesús hasta el día de hoy tiene poder para redimirnos, para justificarnos de nuestros pecados delante de Dios. Así es de que es mi oración, que si tú estás acá sin Cristo, puedas comprender esta maravillosa y gran verdad.
que Dios en Cristo puede perdonarte, que Dios en Cristo puede darte una nueva vida, porque precisamente a eso vino, a morir por pecadores culpables como tú y como yo. Esa es la historia de la redención de la humanidad. Dios, Emmanuel, vino y habitó entre nosotros con el propósito de salvarnos. Ahora, hermanos, tenemos la continuación. Una vez que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día para después ascender a los cielos y sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Desde ahí, desde la diestra, Él teje los hilos de este mundo. Y esa es la octava y última expresión que Hebreos nos comparte. Jesús ha heredado un nombre más excelente que el de los ángeles. Verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este verso, solamente este verso, sin contar los múltiples versos que podemos ver, no solamente en el libro de los Hebreos, sino en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, echa por tierra esas intenciones humanas de tratar de acercarse a Dios por medio de otras criaturas. Aún, por ejemplo, los ángeles. Hay personas que se la llevan tratando de hablar con Dios, o ser espirituales hablándole a los ángeles. Los ángeles no son superiores a Cristo, y es precisamente lo que está hablando aquí el autor de Hebreos. Los ángeles no podían salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque se requería fuese de nuestra misma raza. Es por eso, hermanos, que Jesús se presenta como el postrer Adán. La Biblia así lo presenta. Él es el postrer Adán. El primer Adán, nuestros primeros padres, sucumbieron. Ellos erraron, pecaron contra Dios y fueron destituidos de la presencia de Dios, y juntamente con ellos nosotros como raza, porque Adán nos representaba. Él es nuestro primer padre. Ahora Jesús es el postrer Adán, un mejor Adán. Lo que Adán no pudo hacer, en Jesucristo Dios lo ha hecho. Jesús lo ha hecho. Jesús es el representante de una nueva raza, los cuales la conforman, todos aquellos que lo han abrazado por medio de la fe, de toda lengua y nación, que conforman esta nueva raza. Nosotros en Marcos estudiamos cuando Jesús se bautizó. Y el bautismo de Juan el Bautista era para perdón de pecados. Las personas se arrepintieran de sus pecados y se bautizaran. Y ahí vemos a Jesús bautizándose. Y al principio Juan el Bautista no lo quería bautizar. Y Jesús le dice: no me lo impidas, hagámoslo. Porque Juan no entendía precisamente esta verdad. Jesús no se estaba bautizando porque era un pecador. No, Jesús estaba bautizando como representante de todos aquellos que vendrían a Él por medio de la fe. Jesús estaba ahí delante, representando a todos aquellos, incluidos nosotros, que hemos creído en Él. Así es de que Jesús cumplió con el estándar de Dios y cumplió a la perfección el plan de redención. Por tanto, mis hermanos, iglesia, amigos, Jesús heredó un nombre que es sobre todo nombre. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y a Él, a Jesús, vendrá todo ser. Todos se arrodillarán delante de Él. Ángeles buenos, ángeles malos, principados, reyes, gobernantes y creyentes, los cuales confesaron que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Él es al cual nosotros adoramos. Él es al cual nosotros rendimos toda adoración. Y no solamente, insisto, en este día, sino domingo a domingo, en esta iglesia local. Y rendimos adoración en nuestras propias vidas día
con día. Damos gracias al Señor porque Él vino y habitó entre nosotros, en medio nuestro. Y sobre todo, hermanos, los invito a dar gracias por nuestra redención. Amén. Pongámonos en pie, si me pueden acompañar, mis amados, y oremos a nuestro Dios. Señor, queremos darte gracias por Jesús nuestro Señor y Salvador, quien es la expresión exacta de tu ser, en quien nosotros somos perfeccionados por medio de la fe. Día con día tú haces esa obra soberana en cada uno de nosotros. Día con día, Señor, tú estás perfeccionándonos en Cristo tu Hijo, en quien nosotros recibimos la plenitud de la salvación y el perdón de todos nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. También te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de orar, tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente hasta tu trono, Señor, porque tú estás a la diestra del Padre, intercediendo por los tuyos, intercediendo a favor de los que te aman y de los que te buscan. Hermanos, dispongamos nuestro corazón y entonemos todos juntos este último canto en respuesta de la bendita palabra del Señor y hagámoslo juntos, amén. Si nos pueden ayudar con sus palmas. Nació un Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación. Al mundo paz, el Salvador en tierra reina. Oh, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Juntos. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús
todos mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.